Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Todavía no me aparece los iconos para compartir. Ujú. Ok, doctora, tiene que estarse actualizando. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta actividad que espero que se escuche muy bien. Y doctora, nuevamente le compartí los permisos para que haga la prueba. Ahora sí. Me parece que tengo problemas de conexión. Eso me pareció. Me Doctora, si prueba, llegó ujú, el aviso, pero no, al tratar de compartir la pantalla me apareció el aviso de que el internet está débil. si Veamos, probemos prueba de nuevo. apagando su cámara y solo compartiendo la pantalla, Eso vamos a hacer. Ya, apagamos la cámara. Pero ya no estoy, parece como panelista. Si quieres lo activas de nuevo. ahora, ahora la veo, vemos lo que está compartiendo en su pantalla. ¿Sí? Sí, Ah, fantástico. Pero no puse la tecla de play. A ver, vamos, se ve vamos. porque se ve que tiene Ya. compartir pantalla completa. Por alguna razón está con alguna disfunción. Veamos. ¿Se ve ahí la diapositiva completa? ¿Sí? Sí. Avísame. Y si yo la paso ahí, ¿se ve? Eh, ¿Nos podrían responder a través de la herramienta de preguntas si ustedes pueden ver la presentación de la doctora? Muchas gracias, saludos a todos los que están contestando, muy amable, muchos Con- cariños, gracias por el apoyo. ¿Se ve la presentación? Constanza, Pablo, Alejandro nos dicen sí, se ve muy bien la presentación. Marcia Davis, acá le dice un gusto nuevamente. César Guzmán se escucha sin problema, así que podemos proceder. Gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a conversar acerca del concepto del bienestar animal aplicado al felino. Es muy probable que muchos de estos conceptos ya los han escuchado antes, pero es conveniente insistir en ellos porque es, generamos nosotros en nuestra profesión muchas fallas de educación a la familia, al tutor, respecto a cómo mejorar el bienestar emocional, social y no solo el físico de nuestros gatos, ¿ya? Los invito por favor a hacer sus preguntas cuando gusten y a avisarnos si hay alguna falla de conectividad para repetir si se pierde la señal. Bien, el bienestar animal es un concepto que creo, en una opinión personal, todos lo tenemos incorporado en nuestro corazón y en nuestra alma al estar ligados al mundo de los animales, ya sea en las distintas facetas o profesiones que rodean a este hermoso mundo. Y todos tenemos un concepto de lo que significa, pero no es fácil de llevarlo a palabras. Entonces, este concepto antiguo, difícil de definir, deriva de la preocupación, ¿cierto? Con este sentido social hacia nuestros animales. ¿Y qué es el bienestar? Es este estado en el cual, en este caso el gato, se encuentra en armonía con el medio. Tiene salud física, tiene salud mental y tiene cubiertas sus necesidades específicas. ¿Cuál es la definición de bienestar animal según la Organización Internacional de Sanidad Animal, que antiguamente se llamaba OIE, Organización Internacional de Episodias? Y justamente tiene que ver con esta forma de sentirse física y mental del animal respecto en relación y a las condiciones en que vive. Y es así que el año 1965, hace ya bastante tiempo,
se publicaron las 5 libertades en las cuales deben ser cumplidas en todo tipo de animales, en los animales silvestres, en los animales domésticos, en los animales de experimentación, en los animales de trabajo, en los animales de abasto, de granja. Todas deben ser siempre cumplidas, es la responsabilidad del ser humano frente a los animales. Hay cosas muy obvias y que en forma tácita están en nuestra profesión, como estar libres de hambre, sed, desnutrición, estar libre de incomodidades físicas o térmicas y estar libres de dolor, lesiones y enfermedades. Para eso estudiamos tantos años. Pero el segundo y el quinto no siempre lo aplicamos y lo llevamos en cada uno de nuestros actos, que es que los animales estén libres de miedos y angustias, muchas veces por desconocimiento de lo que a una especie en particular le angustia, y libre para expresar las pautas propias de su conducta, de su comportamiento. Aquí de inmediato caemos a muchos ejemplos. Si una persona se va a molestar porque el gato le rasguña un sillón o le rompe las cortinas o el papel mural, no debe elegir un gato como mascota. Tiene que buscar otro. Doctora, ¿puede retomar unos minutitos previos que dicen que se perdió un poco el audio ahí? ¿Se perdió la señal? Un poco el ¿Aló? audio, que se cortó un poco el audio de lo que estaba comentando. Si lo puede Perfecto. repetir. Sí, yo escucho tu voz, así que no me extraña que se haya escuchado entrecortado. Estamos leyendo esta diapositiva que nos indica las 5 libertades que son responsabilidad del ser humano para todo tipo de animales, sean silvestres o domésticos, sirvan a la alimentación, a la recreación, al trabajo, a la armonía de los nichos ecológicos y biodiversidad, no importando de qué animal se trate, deben estar libres de hambre, sed, desnutrición, libres de incomodidades físicas y térmicas, libres de dolor, lesiones y enfermedades, y esas 3 libertades están muy bien abarcadas en la profesión médico-veterinaria y profesiones similares, como los asistentes, los técnicos, los peluqueros, etc. Pero la segunda y la quinta libertad no siempre son bien comprendidas, como estar libres de miedos y angustias y libres para expresar las pautas propias de la conducta, porque muchas veces incluso desconocemos qué es lo que es normal para una especie en particular y qué es lo que atemoriza o da ansiedad a esa especie en particular. ¿Cuál es el concepto de enriquecimiento ambiental? Y aquí les presento a uno de mis 2 gatitos de mi familia, ella es la Naitiri. Bueno, el enriquecimiento ambiental se define como las modificaciones e intervenciones en el ambiente que modifican a sus habitantes. Y los habitantes en este caso son multiespecie. Si yo tengo a mis gatos con una buena intervención ambiental, mi vida personal de ser humano va a ser una vida más armónica y más feliz. Y viceversa. Si yo me preocupo por mi salud emocional, social y física, los animales que estén a mi cargo van a tener mejores, ¿cierto?, expresiones de salud y de bienestar. Los fundamentos para el bienestar animal del gato, aplicados al gato, hace mucho tiempo han sido estudiados y la Sociedad Internacional de Medicina Felina, a partir del año 90, comienza a aunar la medicina en evidencia y hacer las publicaciones que permiten que en todos los países del mundo estos conocimientos sean masificados. Acá tenemos un estudio que fue bien importante del año 99, donde justamente se hacen las primeras recomendaciones publicadas para tener a los gatos de buena manera, tanto en casa, en gateras o albergues, en refugios, en laboratorios, en centros de esterilización masiva. Entonces ya empieza a existir una preocupación para que en todos los lugares del mundo el gato se trate de acuerdo a sus características propias como especie. El gato es un individuo que está apoderándose del mundo. Cada vez hay más gatos y en los países desarrollados hay más gatos que perros. Por ejemplo, uno de los países más gateros
es Estados Unidos y ya tenemos 76,5 millones de gatos al año 2016, hace 4 años atrás. Y los reportes nos indican que al menos 1 de cada 3 casas tiene un gato, lo que equivale a la cuarta parte de la población de Estados Unidos, un 25%. Entonces, imagínense qué puede pasar en Unión Soviética, Rusia, en Italia, en Suiza, que son países mucho más gateros que lo que es Italia. Los países en vías de desarrollo, como nosotros, también vamos viendo un incremento sostenido de los gatos en las familias multiespecie. ¿Cuáles son los fundamentos para preocuparnos del bienestar del gato y diferenciarlo de otras especies que conviven con nosotros? Esto tiene que ver con el concepto de convivencia responsable, que reemplaza el concepto de tenencia responsable. Recordemos que los animales no son una cosa, uno no tiene un gato, sino que uno es responsable y comparte la vida con este ser vivo, pero no es como un vaso que yo lo quiebro si quiero, lo boto, lo regalo, no es así. Son seres vivos, ¿cierto? Y tenemos una responsabilidad por el respeto y ética profesional. ¿El respeto a quién? Al cliente, por supuesto al propio gato, pero también a nuestra profesión. Si nosotros nos respetamos como profesionales, vamos a ser éticos. Y ser éticos significa adecuarnos a las necesidades de cada paciente y cada familia. Es importante conversar de esto porque gatos a nivel mundial hay 3 gatos por perro. Y lo que nos indican las encuestas de la Institución Internacional de Estadísticas llamada Euromonitor es que al año 2025 esa tendencia va a ser igual. Hay 3 gatos por cada perro. El vínculo afectivo del ser humano con su gato es muy emocional y duradero, porque el gato puede vivir más de 30 años y esto significa tener un compañero de vida por etapas relevantes para una persona en particular. Cada vez tenemos más gatos longevos y por lo tanto esto también lo hace una mascota interesante. Y los clientes se van educando, van conociendo más y van teniendo un mayor compromiso con su gato y también entonces buscan centros veterinarios donde se respete al gato como es. Recordemos la tabla de rangos etarios del gato, que está vigente desde el año 2009, desarrollada por Caney y colaboradores, que nos indica que hay 6 etapas de la vida de los gatos. Y desde el año 2019, en marzo, se eliminó hablar de gatos geriátricos, eso está obsoleto, ya no se utiliza, sino que los gatos de más de 15 años se llaman super senior. Y esta denominación cambia porque la geriatría es un periodo pequeño del total de la vida de un individuo, igual que el periodo de bebé, que en los gatos se llama kitten, en los perros se llama pupi o cachorro, papi, en los gatos se llama kitten o gatito, pero en los gatos la etapa super senior puede tener más años que todo antes de 32 años, vive más de super senior que todas las anteriores. Por eso ya no se llaman geriátricos, se llaman con esta nueva nomenclatura. La esperanza de vida para un gato confinado, con buenos manejos de medicina preventiva y una convivencia responsable, se espera que sea un mínimo de 14 a 15 años. Ya hay muchos países desarrollados cuyo promedio de gato adulto es de una edad de 22 años, promedio. Eso es hermoso. Para nuestros países de Centro y Sudamérica debemos buscar actualmente como objetivo que ojalá todos los gatitos lleguen a los 14 a 15 años. Tenemos que partir de a poco. El promedio de vida poblacional en nuestros países es bajo por enfermedades infecciosas y politraumatismos, porque a nivel de Centro y Sudamérica la mayoría de los gatos son de semi-confinamiento o de bastante vida libre, andan bastante sueltos. Entonces este precioso gatito nos invita con su garrita a preocuparnos de conocer sus diferencias y respetarlas y aplicarlas. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se proclamó hace mucho tiempo, el 78, no tanto tampoco, pero acuérdense también que ya hay varios países
en los cuales los animales son sujetos de derecho, seres sintientes, igual que los niños, y ya no son cosas como todavía lo es en la ley de los países de Centro y Sudamérica. Bien, entonces preocupémonos también del grueso de la salud, que son 2/3 mental. Solo preocupémonos de lo físico que actualmente se enseña en la universidad. Siempre la veremos en las conferencias de Animal Care, porque justamente lo que buscan es el cuidado y el bienestar, y debemos recordar que los gatos son de las especies más estresables que se conocen, los felinos, y en los cuales el estrés afecta claramente la calidad y esperanza de vida, puesto que genera alteraciones relevantes de sus funciones orgánicas. La referente internacional en medicina indica que nuestra profesión es responsable en gran medida que los gatos por años hayan vivido menos de 22 años, que es el promedio para esos países, porque no nos hemos preocupado de educar a los clientes cómo tener un gato en casa, ni nos hemos preocupado de que nuestros centros veterinarios se adapten para esta especie tan distinta al perro. Y es así que la doctora Susan Little se ha convertido en la embajadora del sistema de práctica médica amistosa para gatos, y ya nos ha tocado dar varias charlas juntas de esta temática, de lo que es cat friendly. Acá tenemos publicaciones importantes del Journal de Medicina Felina y Cirugía, que nos indica cómo debe ser manejado el gato en los centros veterinarios de una manera 2012, cómo debe ser manejado el gato que está enfermo, tanto en el hospital veterinario como en la casa, cuando hay que medicarlo para disminuir su estrés. Y dentro de este artículo podemos destacar que justamente los objetivos son hacer sentir al gato seguro, minimizar su estrés, y eso siempre contribuirá a una recuperación satisfactoria. Para hacer esto, en cada centro médico hacemos un plan SMART, que es una sigla mnemotécnica que simplemente equivale a una carta Gantt, haciendo una de cositas que va a ir mejorando para volvernos cat friendly. El nivel de confort de un gato en su ambiente se liga íntimamente a la salud física, bienestar emocional y comportamiento. Muchas de las patologías de la conducta del gato tienen que ver con alteraciones en su ambiente. Por lo tanto, el año 2013 se publican las necesidades medioambientales felinas, que se consideran como los 5 pilares del bienestar animal del gato. Una cosa son las 5 libertades, que son propias para todas las especies, pero otra cosa son las necesidades propias de una especie en particular. Y a esto se le llaman los 5 pilares del bienestar del gato, que respetan sus necesidades medioambientales. Condiciones, vamos a comportamientos no deseados. Va a mejorar el reconocimiento de la enfermedad, porque va a ser más fácil reconocer cambios en nuestro gato asociado al estrés que genera la enfermedad, al dolor y malestar que genera la enfermedad, y no van a estar combinados con señales de ansiedad, de miedo, de mala sociabilización. Va a mejorar nuestro servicio, vamos a dar a entender a la comunidad que nos interesa el valor del cuidado del gato. Se va a mejorar el manejo tanto en la casa como en el centro veterinario, el vínculo con el tutor mejora en el veterinario. Y muy interesante, se en casas multigato. Por mucho que la Sociedad Mundial de Medicina Felina nos indique que el número ideal de gatos es 1, 2 o 3, sabemos que muchos amantes de los gatos en forma demencial, como diría un querido colega, ¿cierto? Que ya saben a quién me refiero, en forma demencial, tienen muchos gatos, 5 gatos, 8 gatos, 12 gatos. Entonces hay que cumplir con sus necesidades de bienestar para evitar justamente abandono, evitar eutanasia y tener gatos más felices, que significa finalmente gatos más saludables y longevos. Es interesante para esta charla recordar que los felinos necesitan cazar en forma segura cuando dominan completamente su ambiente.
y de los intentos repetitivos que tienen los individuos de la familia Felis para cazar sus presas, la mitad o más de los intentos son infructuosos. Es decir, el gatito ocupa bastante ejercicio físico, movilidad, y muchas veces hay frustración porque no logra capturar su presa y por lo tanto cuando la captura hay una gran liberación de neurotransmisores que le generan una inmensa satisfacción de triunfo, ¿cierto? En esta especie, evitar los peligros y evadirlos resulta crítico para la supervivencia, cuando se comportan en la naturaleza como cazadores solitarios. Y eso lo hace el gato cuando los recursos de nutrición y agua son limitados. El gato siempre preferirá un territorio familiar, donde tenga completo dominio y conciencia del entorno físico y social. Eso los hace sentir confortables y reduce su estrés. Ya desde el año 99 empezó a estudiarse el efecto bata blanca en los gatos. ¿Qué significa efecto bata blanca? Los felinos son noctámbulos, la mayoría de sus actividades las hacen en penumbra o de noche, y cuando el gato está fuera de su casa, de su entorno, de su nicho ecológico que domina, las luces brillantes, los colores claros, la luz del sol, lo inquieta horrendamente, le genera un gran estrés y ansiedad. Y esto se le ha llamado efecto bata blanca. Y esto es lo que justifica el por qué las consultas y hospitales donde se atienden gatos no pueden tener paredes blancas, porque no se pueden apoyar en superficies metálicas, donde se refleja mucho la luz y además son superficies frías y poco mullidas, poco deformables y poco confortables, porque el gatito cuando esté ante una situación en que no puede predecir su entorno, como es cuando está fuera de su casa en una consulta veterinaria, busca justamente los lugares que le generan protección y disminuyen su estrés. Acá tenemos otros estudios muy interesantes, cómo la hiperglicemia del estrés en gatos incrementa las concentraciones de lactato y norepinefrina. Y esto significa que evaluaciones en un gato de urgencias pueden verse comprometidas y podemos tener sobreestimado un lactato simplemente porque el gato no está siendo manejado de la manera cat-friendly. Aquí hay otro estudio muy interesante de Columbia que nos indica cuáles son los efectos de confinar y manipular al gato y qué se debe hacer para mejorar su conducta, su bienestar y de esa manera cómo se van decidiendo las personas a adoptar los gatos en los albergues, ¿cierto? O refugios. Acá tenemos un lindo estudio del año 2011 de la doctora Jessica Kimby, tan famosa en medicina felina, en que justamente se evalúa cómo le afecta a los otros gatos que están hospitalizados la visita a un gato. Cuando la familia va a visitar a un gato hospitalizado, ese gatito se va a poner muy contento, pero los que están alrededor no, porque son personas desconocidas. Entonces, justamente los cubículos de hospitalización cat friendly disminuyen ese estrés asociado al movimiento de personas desconocidas. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa naturales de los felinos silvestres y domésticos para subsistir dentro de estas vicisitudes impredecibles que de pronto les ocurren como es que los sacan a la clínica veterinaria? Evadirse y esconderse. El gato no quiere luchar, no quiere morder, no quiere rajuñar. Eso va a ser el último recurso. Y además recuerden que al ser el carnívoro estricto, parte alta de la cadena alimenticia, no va a mostrar signos de enfermedad, dolor o debilidad hasta que no esté terminal. Porque si el gato muestra signos de este tipo, viene otro y lo destierra de este papel de depredador. Esto es muy malo para nosotros y es muy malo para el tutor amante de su gato, porque si espera a que el gato se sienta mal para llevarlo al veterinario, sabemos todos con la mano en el corazón que suele ser muy tarde en muchas ocasiones. El sistema social del gato es muy complejo, podemos hablar de ese tema como 3 horas, así que no vamos a ahondar más, pero lo interesante es que es flexible. Si hay recursos disponibles en calidad y cantidad, el gato deja de ser solitario y hace pirámides jerárquicas y familiares muy complejas.
va manifestando afecto con otros integrantes de la comunidad, tanto por acicalamiento mutuo, que se llama allogrooming, o por frotarse, por pegarse cuerpo a cuerpo, y eso se llama allorubbing. Lo quise destacar con los nombres correctos porque alguna vez esto se dijo en un curso de manera inversa, incorrectamente, en forma involuntaria seguramente. Entonces, acicalarse, o cuando el gato nos languetea a nosotros, eso es un allogrooming, y cuando se junta nuestra pierna, nos pone el lomo al lado, o se acuestan arriba de nosotros en la noche, o nos ponen el trasero en la cara, ¿cierto? Todas esas cosas que hacen los gatos, eso es un allorubbing. ¿Qué es esto, por ejemplo? Aquí hay dos gatitos que están haciendo allorubbing. Significa que ellos, en la pirámide jerárquica social de donde viven, tienen una buena convivencia. Fíjense qué terrible y espantosa es esta foto. Las personas creen que hacen de oro cuando alimentan a sus gatos de esta manera. Cuando los felinos viven en comunidades, siguen capturando sus presas y cada uno de ellos la come en forma muy privada. Si ustedes se fijan en la postura de estos gatos, abajo de la diapositiva, pensemos como si fuera un reloj, a eso de las 7 de la tarde. Hay dos gatitos súper cerca el uno del otro y están sentados, están con el uno con el otro. Van a mirar los otros gatos, las patas levantadas, con la cola horizontal o hacia arriba. Están absolutamente, momento salir corriendo, porque evidentemente no es natural, no es bienestar. Y eso el cliente lo hace por desconocimiento, porque nadie lo ha educado, que en los gatos hay que respetar sus ectogramas de conducta. Para mejorar la convivencia entre gatos y con otra especie que es el ser humano o cualquiera otra especie en una familia multiespecie, la sociabilización prenatal, recuerden que es muy importante en el gato, que acontece cuando la hembra está preñada, y la sociabilización que depende de nosotros es la postnatal, pero es exclusivamente dentro de la segunda séptima semana de vida. El gato tiene que acostumbrarse a bañarse antes de los 2 meses, a andar con correa, a meterse cosas en la boca como alimentos que simulen fármacos, a cortarse las uñas, a andar en auto, a la jaula de transporte, a distintos tipos de comederos y bebederos. Todo es eso antes de 2 meses. De lo contrario, si no lo hicieron antes de la séptima semana, ya se perdió ese proceso exquisito de sociabilización y ese gatito siempre va a ser más difícil. Va a costar darle remedios, no se va a dejar bañar, se va a asustar con la jaula de transporte, no le gusta el auto, no le gusta la aspiradora, se asusta con los zapatos gruesos, etcétera, etcétera. Para cada gato distintas cosas. Entonces, cuando los gatitos viven así en comunidades, si no se presentan enfermedades de la conducta ni conflictos sociales, es porque justamente buscan de manera natural satisfacer sus necesidades de bienestar. Cuando el ser humano se hace cargo de ellos, ahí la cosa cambia y, por ejemplo, cuando ya no pueden cazar y es uno el que los alimenta, o es uno el que define los espacios, por ejemplo, una casa donde van a dormir y tienen que buscar sus distintas áreas de desarrollo, van a empezar los conflictos. ¿Bien? ¿Cuáles son los fundamentos conductuales para hablar de estos temas? Los gatos entonces se sienten muy inseguros fuera de su hogar, son muy sensibles a aromas y sonidos nuevos, se estresan con la proximidad de otras especies, incluso de su misma especie, y requieren siempre un manejo suave y cariñoso. Si ustedes piensan bien en esto, es todo lo contrario a lo que pasa con el ser humano, es todo lo contrario a lo que pasa con el perro, que lo único que queremos es salir de la rutina, conocer nuevos restaurantes, ir a nuevas fiestas, conocer nuevos amigos, conocer nuevos países, viajar, salir, salir de la cuarentena. Eso no le va al gato. El gato quiere que el día de ayer sea igual al de hoy, que el día de mañana sea igual al de hoy y que su ambiente no cambie, que esté totalmente controlado. Importante porque hay diferencias con las especies. En los gatos, cuando hay una hiperglicemia que se mantiene por más de 3 a 5 días, comienza un proceso llamado toxicidad a la glucosa. La toxicidad a la glucosa significa que las células beta pancreáticas, los islotes de Langerhans,
entran en muerte celular programada, eso se llama apoptosis, y empieza además una amiloidosis. Eso significa que estos gatos van a ir desarrollando una pancreatitis crónica, que se espera que en un gato cualquiera empiece a desarrollarse después de los 22 a 24 años. Pero si se observan microscópicamente los páncreas de gatos adultos muertos por cualquier razón, muchos de ellos tienen este tipo de lesión. Y es porque justamente han tenido momentos de estrés crónico por una enfermedad mediado por cortisol y llevan muchos días hiperglicémicos, o estrés agudo mediado por epinefrina y norepinefrina, ¿cierto? Con pics de glicemias muy altos. Al igual que lo que pasa con otras especies, porque la toxicidad a la glucosa es exclusiva de los felinos silvestres y domésticos, pero a diferencia de eso, y al igual como pasa en otras especies, el estrés genera hipertensión. Y la hipertensión sabemos que daña 4 órganos blancos: cardiovascular, nervioso central, oftálmico y dejo para el último el riñón. ¿Cuál es la principal causa de muerte de todos los gatos en el mundo? La enfermedad renal. Y si el gato pasa estresado porque no está en un ambiente favorable y está hipertenso, va dañando su riñón. Por otro lado, el estado prediabético también puede asociarse a hipertensión y también es una causa importante de disminución de la longevidad y la calidad de vida del gato. Los pilares del bienestar felino, que son 5, deben cumplirse todos y son el mínimo a cumplir. De ahí ustedes pueden poner muchos más y estos mínimos se deben cumplir en orden. Por ejemplo, no sirve que en un hogar se cumpla el pilar 4 si no se cumple el 1. Tienen que ser en orden correlativo de importancia. Vamos a verlos uno por uno. Recordemos que no solamente los profesionales y afines de la veterinaria tienen que tener una práctica apropiada con los gatos, no solamente las instalaciones de los centros veterinarios y albergues deben ser apropiados para el gato, sino que ya en muchos países desarrollados uno no puede adoptar un gato de un refugio ni recogerlo de la vía pública y llevarlo a casa si uno no es certificado que tiene una casa cat friendly. Esto significa que ya hay una preocupación para que los gatos tengan un bienestar emocional y social adecuado en sus domicilios. La invitación entonces que les hace Animal Care es justamente a diferenciarse, a actualizarse con este tipo de actividades, con todos los colegas, ¿cierto?, que dan charlas aquí al respecto. Y lo importante entonces es empezar a extender también estos conocimientos para que después seamos todos paraguas amarillos y que no quede casi ninguno oscuro, como haciendo el ejemplo de esta foto. ¿Bien? Bueno, proporcionar un lugar seguro es un área privada sin amenazas. Cuando el gato está lejos de su domicilio, debe ser siempre en altura. El mínimo es 30 centímetros. Esto explica por qué es obligatorio en los centros veterinarios que la sala de espera, que es exclusiva para gatos, tenga tarimas o banquetas, porque el gato no puede colocarse a ras de suelo cuando está en un centro veterinario. Debe estar siempre a un mínimo de 30 centímetros. Este lugar seguro para el gato no siempre tiene que poner todo el cuerpo, no importa si se le asoman las orejas, la cola, no es tema. Y en ocasiones, si es suficientemente grato para el gato, le sirve de descanso y de sueño. La foto que vemos a la derecha es de unas cajas de cartón grueso plegables que se ocupan una por gato y luego se van al reciclaje, que son muy interesantes porque abajo sirven de escondite y arriba sirven de tarima. Bien, entonces es muy interesante y se utilizan mucho en los hospitales veterinarios del mundo que no tienen el cubículo de hospitalización cat friendly estándar plata u oro, porque por alguna razón no pueden habilitarlo, es muy costoso. Entonces habilitan jaulas de hospital normales, que son muy grandes a todo esto, para tricompartimentalizarlas y usan este tipo de caja. Bien. La sala de espera del felino entonces no puede ser blanca y siempre deben haber tarimas o banquetas porque el gato nunca debe quedar a ras de suelo y debe hacerse información al tutor, que se reduce el estrés, y a más agresivo, tímido o ansioso sea el gato, más arriba debe quedar. Se debe contar con información, ya sea por redes sociales, por mail, impresa o en avisos en la clínica misma,
de cómo debe ser trasladado el gato, desde ya hacia la clínica. No se saca nada con tener una clínica cat friendly si el traslado del gato desde la casa a la clínica fue un desastre de estrés. Entonces eso también tenemos que hacer una educación al respecto. Bien, los gatos para este lugar de descanso, privacidad y seguridad necesitan normalmente este tipo de dispositivos, los que llamamos torres o castillos. Pueden ser comprados, hay personas que les gusta el bricolaje y los hacen en casa. Lo importante es que ya está descrito que deben tener al menos 2 niveles, así como la caja de cartón desechable, comillas, porque se va al reciclaje, pero es una por gato que se usa en los hospitales, ¿bien? Entonces, en las casas podemos tener lo que estamos viendo ahora, un castillo, pero justamente el material debe ser mullido, debe ser suave, nunca debe helarse, de hecho estos materiales no están fríos, están a temperatura ambiente, pero no son como un metal, por ejemplo, si yo voy a tomar del cajón de la cocina un tenedor, el tenedor está helado, ¿cierto? Es un metal. En cambio, estos elementos está descrito que le generan un confort al gato. Este tipo de castillo que ustedes están viendo es muy entretenido porque le permite al gato el escondite y le permite al gato el estar en altura. Bien. Los materiales entonces pueden ser suaves, peludos, acolchados o rugosos, pero no deben ser lisos, brillantes o metálicos. A más alturas tengan para el gato, para muchos de ellos es ideal, sobre todo si su salud musculoesquelética, anímica, se lo permite, ¿cierto? Tal vez un gatito de 28 años lleno de artrosis no se va a subir a todos los niveles. Entonces hay que buscar adecuar para ese tipo de gatitos. Bueno, ahora les presento al avatar. Ahí está a la izquierda, justo guiñando un ojo. Ese es mi gatito. Y tiene también su castillo. Como yo tengo 2 gatos, tengo que tener 3 cajas de arena, 3 castillos, 3 platos de agua, 3 pocillos de comida. Recuerden que es un recurso por gato más 1. Con 2 gatos hay que tener 3 de cada cosa. Bueno, y ahí tenemos entonces cómo cada uno de los gatos se va a organizar en este tipo de castillos que tienen la textura que ha sido corroborada por estudios, ¿cierto? Que es la apropiada para el gato y muchas de sus Doctora, un ¿sí? segundo, aquí me informan que hubo algún problema de audio. Francisca me comenta que no se escucha y se quedó pegada a la diapo. Ya, ¿en Así que cuál? en la anterior. Ah, perfecto. ¿Me avisan si se escucha ahora? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Gente, por favor, ahí si nos comentan a través de la herramienta de preguntas si ya escuchan a la doctora bien. ¿Aló, aló? Sí, aquí Pablo Gómez nos dice que se escucha bien. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Natalia Burto y Liliana Salazar lo confirman. Muchas gracias, doctora. Prosiga, por favor. Bueno, estábamos comentando que este tipo de castillos es lo apropiado que uno debe tener porque además tienen en sus barras de conexión material tipo cordel, tipo sisal, que al gato le agrada mucho para rascar uñas. El tener un castillo como este no quiere decir que el gato no va a rascar sillones o no va a rascar papel mural o no va a rascar cortinas, pero si el gatito desde pequeño, desde antes de los 2 meses de edad, tiene este tipo de dispositivo, normalmente no va a rascar nada más que estos castillos. Bien, entonces yo les presentaba a mi gato que utiliza un castillo de este tipo y lo utiliza de distintas maneras, la verdad. ¿Ya? Pero los gatos se entretienen y se adaptan a las distintas situaciones. ¿Cómo hacemos en la clínica para cumplir el escondite y el lugar de altura? Bueno, esto se ha estudiado. Todo esto ya tiene medicina basada en la evidencia. Acá tenemos un estudio que compara si una caja parcialmente cubierta o tapar el frontis de la jaula o ponerle encima al gato una manta que lo tape, ¿qué es mejor para disminuir el estrés? Y los resultados de este estudio nos indican que el gato prefiere una caja en la cual esconderse. Por ejemplo, una posibilidad para tener al gato sin estrés es esta. Si la cubierta de la jaula es de metal, acá la cubrieron con papel periódico, está perfecto, y al gatito le ponen una manta y incluso a él muchas veces en forma espontánea se pone debajo de la manta, ¿bien? Porque justamente quiere un lugar seguro, libre de amenazas. Pero sabemos que a los gatos les encantan las cajas,
De hecho, en los zoológicos, para enriquecimiento ambiental, a muchos felinos les colocan cajas y les encanta. Y a veces tratan de hacer lo posible por caber en cajas ridículas, porque no caben. Miren ese. Ya no sabe qué hacer para meterse en esa caja. Miren este. Terrible. Es algo propio de su instinto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cubículo de hospital que no es un cubículo cat friendly, entonces hay que gatificarlo. ¿Cómo lo gatificaron? Con una superficie que sea agradable y con un escondite para ese gato. ¿Qué es lo que le falta a este gato? La tarima, porque este cubículo donde está metido adentro es un poco blando y flexible. Si el gato se sube arriba, se colapsa. ¿Qué pueden usar? Miren acá. El sustrato, la superficie de la jaula se cubrió con un material del cual vamos a hablar en un momento más. Es un supet. Esta es una foto de una clínica de Estados Unidos. Y fíjense que con una caja de productos simplemente cortada le hicieron al gato en forma dual el escondite y la tarima. La zona de tarima debe ser cubierta con algo suave, confortable, mullido, que en este caso es una manta de polar. El cubículo para hospitalizar un gato debe ser suficientemente grande para que quepa la caja de arena de tamaño normal, un pocillo de agua que está siempre presente, el pocillo de comida que solo se pone 20 minutos y después se retira, y la tricompartimentalización del espacio, es decir, el lugar de escondite y el lugar de altura. Por eso ustedes deben saber que para hospitalizar un gato, el tamaño de su jaula debe permitir que si pusiéramos ahí un perro de gran talla, como un ovejero alemán, un labrador retriever, pudiera ese perro acostarse a todo lo largo y caber bien, no quedar apretado. Nunca se puede hospitalizar un gato en una jaula pequeña, nunca. Esta es una opción fantástica. Los gatos que tienen jaulas de transporte rígidas y desmontables pueden usar la mitad de su propia jaula de transporte como escondite y tarima. Pero para ser usada como tarima, la parte de arriba hay que ponerle algo mullido y confortable, como se hizo acá, que se puso un paño amarillo, que es como una carpeta de pisapiés, y hay arriba un ratoncito, ¿cierto? Del enriquecimiento ambiental. Entonces, para hospitalizar gatos, si no tenemos cubículos cat friendly, podemos usar grandes jaulas y tricompartimentalizarlas con estos elementos. Recuerden, siempre la jaula de más abajo debe estar a más de 20 a 30 centímetros del piso y siempre los gatos deben tener suficiente espacio para su caja de arena, para caminar, para su escondite y para su tarima. Acá tenemos un lindo estudio 2017 de cómo el escondite reduce el estrés para los nuevos hospitalizados que van ingresando a un recinto hospitalario felino. Y justamente este tipo de castillos para jaulas de hospital, que son escondite y tarima a la vez, son lo más usado. En este caso son de plástico desinfectable y lavable, ¿ya? Pero en general lo más usado es el cartón reciclable porque al gato le agrada mucho la textura del cartón, pero son distintas alternativas según el país. Acá otro estudio del 2017. ¿Qué es mejor? ¿Colocarle toallas al gato o escondites? Escondites. Nuevamente, las famosas jaulas de escondite. Arriba vemos un gatito en una toalla y abajo vemos los gatitos en este escondite. ¿Bien? ¿Cuál es la superficie ideal para este gato que va a estar hospitalizado por pocas horas o por varios días? Bueno, se ha visto que una de las mejores alternativas que ustedes pueden optar para mejorar el bienestar de estos gatos es el material Supet. Este elemento, que tiene 3 a 4 centímetros de espesor y tiene un peso de más de medio kilo por metro lineal, tiene un soporte doble de tejido y se puede lavar con agua caliente y se puede autoclavar. Por lo tanto, entre un paciente y otro, ustedes lo lavan, lo meten a autoclave. Pueden cubrir la mesa quirúrgica para operar gatitos con este elemento recién esterilizado o pueden trabajar con gatos que tengan quemaduras, heridas extensas en su piel y vamos a tener un área que va a estar entonces apropiadamente habilitada para ese tipo de pacientes graves. El drenaje es óptimo, cosa que si el gato vomita, se orina, tiene diarrea, se absorbe en este tipo de sistema y el gato no queda mojado.
y la mayoría de los diseños tienen áreas con zonas más claras para que el enfermero o el médico veterinario mirando de lejos se dé cuenta si el gato orinó o vomitó y vaya a cambiar el sistema. Se puede comprar dimensionado o ustedes compran un rollo y lo dimensionan ustedes mismos, ¿bien? Entonces ya en la mayoría de los países desarrollados, aunque tengan cubículos de hospitalización, Cat Friendly estándar oro o plata, se utiliza este tipo de sustrato. Si quieres recomiendo que lo compren. De hecho ya hay varios colegas que se dedican a otras especialidades como es odontología, cardiología, que tienen trozos de su PET para colocar sobre su mesa de consulta cuando atienden gatos, porque tienen mesa de metal. Los gatos no deberían atenderse en mesas de metal, pero si no tienen otra hay que cubrirla para poner el gato luego. ¿Bien? El lugar seguro también debe estar disponible en los gatos que salen al patio, cosa que si terremotea, cae un rayo, hay ruidos fuertes, un temporal, un tornado, el gato pueda tener un lugar donde refugiarse. ¿Bien? El pilar número 2 es tener recursos suficientes distanciados entre sí, de buena calidad y siempre de buena disponibilidad. ¿Cuáles son los recursos obligatorios para los gatos? Que es uno por gato más uno, y entre ellos deben estar separados entre 1 metro y 1,30 m siempre. El recurso de pocillo o fuente de agua, el recurso de pocillo comedero, los areneros, los rascadores de uñas, las zonas de altura, las áreas de juego, las áreas de descanso, los escondites, hay varios más. Todo tiene que ser por un gato más uno y todo por separado. Los recursos deben estar disponibles siempre en todo momento, con excepción de la alimentación en los patios de los gatos outdoor y la alimentación en la jaula de hospital. Los alimentos en hospitalización se ofrecen, si en 20 minutos el gato no se los comió, se retira. En cambio, el agua debe estar siempre disponible. Como los gatos por instinto prefieren el agua muy fresca que cae de los deshielos, se utilizan normalmente aguas en movimiento. Por eso se han puesto tan de moda bebederos que permiten que el agua chorree, que corra, que gotee, que haga pozas en movimiento. Y a la mayoría de los gatos esto les fascina. Hay otros gatos que prefieren una fuente estacionaria, pero justamente hay que buscar qué es lo mejor para el gato, pero los gatos que utilizan agua en movimiento se ha visto que disminuyen su estrés. El pilar número 3 es proporcionar la oportunidad para el juego de la depredación. ¿Qué pasa con esto? Para el felino es fundamental el hábito de captura y este etograma de captura incluye varias fases. La localización, en que participan los ojos, el olfato, la audición, la captura, que a su vez se subdivide en acoso, persecución y salto, la muerte, que en el fondo es todo el mastique, el pateo, ¿cierto? Y la preparación para la ingestión, que también tiene que ver con esto de soltar la presa, volverla a agarrar, patearla, morderla, que es en el fondo para ablandar sus partes, fracturar sus cartílagos y huesos, etcétera. ¿Bien? Ahora, en las casas, los gatos no consiguen los alimentos de esa manera. Y hoy día se sabe que los comederos llamados puzzles, antivoracidad o activos, que es lo mismo, son sinónimos, justamente son los que generan la mejor calidad de vida a este respecto y disminuyen muchas patologías asociadas al estrés. Acá tenemos un lindo trabajo que estudió en la Universidad de Tennessee cómo son las relaciones en cuanto a actividades y juguetes de los tutores de gatos y según esto lo hizo una correlación estadística de cuántas patologías de conducta tienen, ya sea agresividad, periuria, periquexia, picamalacia, distintas cosas. Bien. Y justamente en el año 2014 esta publicación nos indica que lo más utilizado es jugar con ratitas y con juguetes con hierba gatera. La mayoría de los clientes juega al menos 2 veces al día con sus gatitos. Y luego lo interesante es que de los dos principales problemas de conducta, que es justamente la agresión y la periuria,
Los gatos que tienen más juguetes y más interacción con los clientes prácticamente nunca presentan esas patologías. ¿Bien? Por esa razón, cada vez hay más juegos, ¿cierto?, interactivos para el gato, que deben ser rotados una vez al mes. La idea es tener como un grupo de juguetes en una cajita y un mes saco algunos, después los guardo, al otro mes saco los otros, y lo mínimo, acuérdense, es un juguete por gato más uno. Si yo tengo estos 2 gatitos en casa, debo tener mínimo 3 juguetes por mes. En el cerebro, el bienestar se regula principalmente por ciertas monoaminas. Para medicina humana, el gráfico que es válido es el que ustedes están viendo, en que norepinefrina y serotonina dominan la situación en equivalencia y hay menos dopamina. En el felino, y discúlpenme, no encontré un esquema parecido, equivalente para comparar, la dopamina y la serotonina son los dos que predominan al unísono y la norepinefrina es menos, ¿ya? Y es muy importante que el gato a diario libere adecuados niveles de serotonina y dopamina para que sea un gato feliz. Respecto a la serotonina, recuerden que en medicina humana se asocia a la serenidad, al silencio, a la sabiduría, a disfrutar del sabor de las cosas que comemos, ¿cierto? A la alegría, al placer sexual, a evitar trastornos del sueño, tener un buen dormir. La serotonina es muy importante. Y la dopamina también es muy importante y justamente el año 2016 ya empieza a publicarse en el Journal de Medicina y Cirugía de Gatos cómo es importante para un bienestar emocional cambiar la forma en que alimentamos a nuestros gatos, siempre, para todos los gatos, no solo para los gatos que tengan enfermedades relacionadas por la conducta. Recordemos que el confinamiento aumenta incidencia de muchas enfermedades. La diabetes, el estado prediabético, la obesidad, la artrosis, condiciones del tracto urinario bajo. Aumenta riesgo de enfermedades conductuales. Ya está descrito que aumentan problemas de salud mental, agresión, comportamientos alterados que buscan atención, overgrooming, problemas de eliminación, que es la periuria o la periquesia, y por eso se usan los comederos antivoracidad o interactivos, en general llamados puzzles. Los hay móviles, que son los mejores, y los hay estacionarios para gatitos que no fueron sociabilizados desde pequeños con estos comederos móviles y que pueden ser un poco reticentes a modernizar su forma de comer. ¿Cuándo se deben utilizar estos comederos? En todos los gatos. Si ustedes quieren que vivan más años, en todos los gatos. Pero es imprescindible indicarlos cuando hay problemas de agresión al tutor o entre gatos, pica o malasia, vocalizaciones nocturnas no relacionadas con dolor articular, hipertensión, hipertiroidismo o dolor articular, cuando hay obesidad, cuando hay diabetes mellitus, cuando hay síndrome de Pandora, principalmente con expresión vesical, pero puede ser cutánea, respiratoria o digestiva, maullidos excesivos por comida que no dejen dormir al tutor, agresión por miedo, fobia a los ruidos, los gatos que si se cae un plato o se asustan, periuria y periquesia. Acá tenemos un recorte de una tabla inmensa que nos muestra cómo para todas estas condiciones ya hay publicaciones que demuestran, ¿cierto?, cómo el cambiar a los gatos a este tipo de comederos disminuye la expresión de estas condiciones de salud física y o conductual. ¿Por qué? Porque el gato, 24 horas al día, por 7 días de la semana, tiene un circuito circular de conducta, en que el gato caza 10 a 20 veces al día, captura, juega con la presa porque debe eliminar dopamina en su sistema nervioso central, come, luego se hace el grooming, luego duerme y todo vuelve otra vez a este circuito circular. ¿Bien? Por esta razón, los primeros comederos puzzle interactivos que empezaron a publicarse en evidencia fueron los sistemas no pocillo, no ball system. Estos sistemas simulan una presa, donde ustedes rellenan un contenedor con el alimento, luego es cubierto o bien no es cubierto y tiene ya desde ya el contenedor la forma de una presa, de un pescadito, de una ratita, lo que sea,
y esto se esconde en distintos lugares de la casa y el gato cuando tiene hambre va a empezar a buscar, va a empezar a olfatear y va a empezar a capturar estas presas llenas de comida. El primer sistema que salió a circulación es este, pero hay muchos disponibles en el mercado. Entonces el gatito juega, si ustedes aquí pueden ver el tamaño relativo que tiene el dispositivo, ¿cierto? Y uno lo llena, lo esconde, el gato lo caza y se lo come. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, estos ratones portagolosinas libres de BPA y BHT, son muy interesantes, a los gatos les encantan, los patean, los deforman y al irlos masticando y pateando van liberando el extruido y de esa manera se enlentece la masticación, disminuye la regurgitación, disminuye el aburrimiento, mejora la longitudinalidad con el movimiento muscular de los miembros anteriores y posteriores, tiene una gran cantidad de ventajas. De pececitos, ¿bien? Puzzles de este tipo y ustedes los pueden fabricar en casa, ¿bien? Los comederos tipo laberinto y los que son tridimensionales puzzles son dentro de los más usados con el alimentos. Debe ocupar moviendo el comedero, ¿cierto? Rasgando para la izquierda, que tiene esta forma como de plana. Ha tenido un gran éxito, justamente busca que el gato, ¿no? Nosotros depositamos de por decir, Doctora, pero el gato la doctora, saca y un la segundo. lleva, ¿sí? Un segundo, si puede repetir la explicación de estos comederos, ya que hubo unos cortes en el audio. De paso, antes de que comiencen, vi que algunas personas levantaron la mano. Para consultas, Ya, por favor, ocupar la herramienta de preguntas, porque así podemos atender sus dudas y presentarlas en el momento y la doctora las soluciona. Así que, doctora, si puede perfecto. retomar ahí, porque se pegó el audio, nos comenta Francisca Reyes y Camila. Sí, Si ya, puede, Camila Morales dice si puede volver a mostrar el puzzle que se pegó desde ahí. sí, perfecto, ya. Se llaman comederos puzzles a todos estos. Por ejemplo, estos pececitos o ratitas son móviles, son móviles. Este otro tipo de comedero puzzle, arriba tenemos un gong, que es móvil, abajo tenemos estacionarios, ¿bien? Los gatitos que no están acostumbrados de pequeños y van a empezar de adultos a usarlos, normalmente prefieren uno estacionario, pero hay que ver para cada gatito, ir incorporándolos lentamente cuando no están sociabilizados para que sean un éxito. Y estábamos conversando de este ThinCat, que es el comedero que tiene esta como flor, esta como planta. Es muy interesante porque cuando el gato saca las croquetas del centro de esos dos pocillos verdes o del color que sean, normalmente se le caen al costado, que es en esta cinta blanca, por decirlo así, pero ahí tampoco le cabe el hocico. Entonces el gato nuevamente debe con su mano sacar la croqueta y dejarla caer al suelo y recién ahí se la come, simulando lo que pasa en la naturaleza. Los gatos no comen en un plato en la sabana africana o en la selva de la India, no, comen en el suelo su presa. Y la idea es justamente respetar los hectogramas conductuales del gato. Acá tenemos un precioso gato Bengal Cat que está ocupando este comedero. No es algo antojadizo que aparezca esta raza usando este comedero. Recordemos que es la raza que tiene en forma estadísticamente significativa más problemas de conducta por agresividad al dueño entre gatos y periuria y periquesia. Acá tenemos una gatita Cornish Rex preciosa. Los gatos orientales también son muy nerviosos y el uso de este tipo de comedero le viene muy bien. Acá tenemos una novedad, Stress Away. Este producto es totalmente innovador. Esperamos que llegue a Chile prontamente. Es un comedero interactivo y móvil para dar alimento enlatado. Cada vez más tenemos incorporación de productos blandos en los gatos, enlatados. Muchas veces lo que buscamos con ellos es mejorar hiporexias o anorexias,
Buscamos también mejorar el tenor de ingesta hídrica cuando nuestro gato es malo para tomar agua, que es algo habitual en gatos que sean malos para tomar agua. Entonces, cuando hay enfermedades en que es importante aumentar el consumo de agua, en ocasiones algunas estrategias son dar dieta blanda, hay otras estrategias también, pero la dieta blanda en un pocillo, normalmente el gato se la come como en 5 minutos, su porción correspondiente para una ración, no todo el tarro, por ejemplo. Doctora, acá El, hay una consulta. Eh, dígame. Paulina Cáceres nos dice, ¿recomienda más en gatos comederos o platos en altura? Es que son cosas distintas. El comedero, ya sea para alimento seco o para alimento blando, como un enlatado o sachet, puede ser a ras de piso o puede ser en altura. No hay problema con eso. Lo importante es que sea tipo puzzle, que sea interactivo, que sea antivoracidad. En la naturaleza, la mayoría de las presas que captura el felino se mueven a ras de piso. Cuando un gato captura un ave, normalmente lo hace cuando está abajo, comiendo semillas, sacando gusanos. Es raro que el gato salte y la busque mientras hacerlo, y sabemos que lo hace, ¿cierto? La mayoría de ellas están a ras de suelo, por eso la mayoría, muchas personas se coman la comida del gato, entonces le dan altas, porque así el gato salta y llega y el perro no lo puede hacer. Entonces no es motivo de discusión si el comedero como tal está alto o no. Lo interesante de este platillo Stress Away, a propósito de esa pregunta, es que viene con un sistema de ventosa, entonces ustedes pueden pegarlo a una superficie alta y no se va a caer y no se va a mover, y también lo pueden pegar a una pared y, por ejemplo, darle algo rico al gatito mientras, por ejemplo, le hacen una curación de una herida o en un centro veterinario entonces mientras está comiendo inyecta, por ejemplo. Es bastante interesante porque el tiempo que el gato usa en comer este alimento blando a más o menos 20-25 minutos. Lo pasa de 5 minutos a 20-25 minutos. Recuerden que cuando el gato languetea, alta cantidad de endorfinas. Por eso los felinos languetean y languetean y languetean y dejan los huesos limpios y limpios cuando tienen tiempo, no tienen competencia, tienen un buen escondite, no vienen los carroñeros, no viene otro depredador, pero los gatos necesitan mucho languetear, por eso hay patologías conductuales de overgrooming, de sobrelamido y alopecias psicogénicas, ¿cierto? Por justamente ansiedad. Entonces, este tipo de comedero disminuye eso. Es el único comedero interactivo para dieta blanda y es muy interesante para que estén atentos a su llegada a Chile, que es en los próximos meses. Bien, pilar 3 y vamos terminando. Permitir la oportunidad del comportamiento de juego. Recuerden, es un juguete por gato más uno. La mayoría de los juguetes que más gustan al gato son manipulables, flexibles, mordibles, pateables. Nunca se debe jugar con pies o manos. Hay que rotar los juguetes y el juguete tipo caña de pescar es el que más libera dopamina. Por eso se espera que en todas las casas y en todas las veterinarias ustedes dispongan de este tipo de juguete para ofrecer a los clientes, ¿ya? También los hay tipo caña de pescar con ratitas, no siempre tienen plumas o limpiapipas, u otros los pueden hacer incluso en casa. Bien. Pilar número 4, contacto humano positivo, consistente y predecible. Eso es obvio en las casas, no siempre es fácil en un hospital, pero en el hospital felino los gatos deben someterse a rutinas. A cierta hora se alimentan, a cierta hora se apaga la luz y duerme, a cierta hora se pesan, a cierta hora se toman los exámenes de sangre, pero la idea es que un gato que está 3 días hospitalizado tenga los 3 días bajo la misma rutina. Esa es la idea. Pilar número 5, se debe respetar la importancia del sentido del olfato del gato. Por eso los cubículos hospitalarios cat friendly
no se desinfectan una o varias veces al día como se hace en el perro, no se cambia el gato de jaula mientras está hospitalizado, solo se limpia lo que ensucia porque la idea es que cada día el olor del cubículo esté más impregnado de ese gato en particular y no debemos interferir en esas señales. En una casa no podemos cambiar los sillones, la mesa, la silla, las cortinas y el papel mural el mismo día. No se hace eso. Hay que respetar el sentido del olfato y este mes cambiaremos las sillas, al mes siguiente la alfombra, en 2 meses más pintaremos, en 6 meses más cambiaremos las cortinas, pero no se hace todo junto. Las feromonas ya se estudiaron hace muchos años. El doctor Payet, que ha visitado Chile, una eminencia, ¿cierto? Doctor Gautier, y hace mucho tiempo, desde el 2003, comienzan a trabajar con las feromonas en Francia. Y acá tenemos una linda publicación del 2015 de cómo mejora el uso de la feromona F3 en reducir el estrés de los gatos en los centros veterinarios. Recordemos que la feromona F3 se produce por ingeniería genética en 2 laboratorios franceses, que es Virbac y Ciba, y en un laboratorio holandés, que es Viafar. Cualquiera de los 3 productos pueden usar, son equivalentes, están estupendos. Bien. Se sabe que utilizar estas feromonas va a calmar al gato, por ejemplo, para un cateterismo venoso, colocar una bránula o sacar sangre. Si bien el gato igual puede luchar un poco, pero se estresa menos. Bien. Las feromonas se producen en el gato en la zona temporal, en la zona malar, en la zona perioral, en las 4 patitas, en el isquion y en la cola. Y son feromonas distintas con distintas funciones. ¿Bien? Cuando el Ahora, gato... aquí tengo varias preguntas. Ya, Te cuenta. las voy a ir leyendo. Hay un poco de retraso porque se cargaron recién, pero hay unas que son anteriores. Dice, Christian Steven dice, ¿qué recomienda? ¿Plato únicos o dobles? Le voy a leer las diferentes preguntas para que las pueda responder en conjunto. Ya. Em, si el gato presenta problemas de regurgitación cada cierto tiempo, ¿qué tipo de comederos se podrían utilizar? ¿Móviles quizás? Pregunta de Francisca Barría. Y referente al corte de uñas en la clínica, ¿se puede hacer en forma rutinaria? Consulta Christian Stevens. Perfecto. Respecto al plato único o doble, como en el felino, la comida y el agua deben estar siempre separadas por un mínimo de 1 metro a 1,30 m, los pocillos dobles no deben ser utilizados. Esos son para perritos. Me refiero a los pocillos que tienen 2 espacios, uno a la izquierda, otro a la derecha, y que se supone cuando uno los mira en una tienda y uno piensa de inmediato, voy a poner la comida acá, voy a poner el agua allá. No, eso no se usa en gatos. Deben ser pocillos por separados. Y, por ejemplo, yo para mis 2 gatos, que tengo 3 pocillos de agua, están todos entre sí separados a más de 1 metro. Y los 3 elementos para dar de comer están todos separados entre sí a más de 1 metro. Y cada caja de arena de baño está separada de la otra a más de 1 metro. Y así sucesivamente. Bien. Respecto a las regurgitaciones, si el paciente no tiene patología de esófago y sus regurgitaciones se refieren a ansiedad, a síndrome de Pandora o a alimentación golosa glotona de alto volumen en poco tiempo, todos estos tipos de comederos le van a servir, sean fijos o estacionarios. Lo importante es que sean tipo puzzle o interactivos o antivoracidad, como los quieran llamar. De hecho, el incremento de frecuencia de regurgitaciones es un problema importante. Un gato no debería regurgitar más de 2 veces en un mes y ese es un gato de pelo largo, como un persa, un Maine Coon. Entonces hay gatos que aquí los clientes nos dicen que regurgitan 2 o 3 veces por semana. Eso no está bien. Hay que utilizar este tipo de comederos. Respecto al corte de uñas, el corte de uñas, igual que el corte de las puntas de nuestro pelo, se recomienda para que los anexos cutáneos que tienen tanta queratina, ¿cierto?, crezcan en forma saludable y firme. Pero, como muchas cosas en la vida hay un pero, acceso al exterior, es decir, son gatos outdoor, y al exterior significa que todos los gatos que dejan de salir al pasillo, actualmente se consideran outdoor, los gatos que van a un patio o los gatos que ya se arrancan al tejado u otras casas,
no deben ser cortadas sus uñas, porque en cualquier momento las pueden requerir para defenderse, trepar, arrancar, etcétera. Los gatos confinados indoor, si se cortan las uñas habitualmente, normalmente se despuntan cada una vez al mes o mes por medio, eso es lo habitual. Y en la clínica veterinaria la idea es preguntarle al cliente si está de acuerdo o le parece que le cortemos las uñas al gato si se las vamos a cortar. Y teniendo en cuenta que ese gato es indoor, porque si es outdoor ni siquiera se le pregunta. Hay que mantener sus uñas. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, Doctora, el uso de acá, F3, un segundito. Acá Daniela Boguiano consulta si a Chile llegan los no bowl. el No Ball System lo vende Animal Care hace mucho tiempo en el formato de pececitos y ratitas flexibles. El No Ball System de marca No Ball, tengo clientes que lo han comprado por internet, se compra al extranjero, ¿ya? Pero, como te digo, lo importante es cumplir con el objetivo de este tipo de comederos. Usted los puede hacer con tubos de papel confort, con una caja de zapatos llenas de hoyos, con un envase de huevos, no el plástico, sino el tradicional que es como de un cartón. Puede ocupar el envase de huevos para poner un poquitito de extruido en cada fondo y el gato lo va a tener que sacar con la manito. Entonces hay distintas formas de hacer estos comederos y no necesariamente comprarlos, ¿ya? Pero sí hay ya disponibles en nuestro país y Animal Care trae los que yo le mostré que son 3 tamaños de pececito, 3 tamaños de ratita. ¿Mm? Bien, les comentaba que la feromona F3 en cualquiera de sus 3 marcas es obligatoria desde el año 2013 en todas las consultas, clínicas, hospitales, albergues, etcétera, donde hayan gatos. Bien, es de obligatorio uso, no importa la marca. Bien, ya tenemos publicaciones también de medicina basada en evidencia respecto a la música de relajación de gatos, que en general es música clásica o música tipo New Age. La que tiene más medicina basada en la evidencia es del chelista, concertista clásico internacional David Tellé, que pueden bajar gratis incluso desde el internet, desde Spotify, etc. ¿Bien? También se utiliza aromaterapia. También existen unos parlantes que ya vienen con música New Age, ¿cierto? Tipo spa para trabajar con los gatitos. También hay aromaterapia, difusores, etc. Para terminar, recordemos que el estrés también generar patologías al respecto. La ingestión increíble significa rechazar de por vida algo que es nuevo y que se le ofrece al gato en un momento estresante, generar el comportamiento. Por esto la calidad de vida en el gato, que es un concepto ya aceptado, tiene que ver con las emociones, con su estado afectivo, cómo percibe el ambiente y según su experiencia personal, el balance entre las cosas buenas y malas. A mejor sociabilizado esté el gatito, siempre va a tener menos efectos estos cambios del ambiente. Debemos Doctora, evitar. dos ¿Sí? nuevas consultas. Una es Perfecto. de Camila Morales, que dice, en el caso del gato adulto, que ha utilizado siempre un Sí. comedero en forma de bowl, ¿cómo se hace el cambio a un comedero antivoracidad? Luego, Natalia Burto nos menciona, para los médicos veterinarios que trabajamos de manera independiente, ¿sería útil utilizar las feromonas Feliway, pero en spray, en las manos, en alguna manta? Ya. Usted trabaje en un centro establecido o haga domicilios, la forma en que guste trabajar, el F3 desde el año 2013 se considera obligatorio. Por lo tanto, usted lo tiene que andar trayendo si va a trabajar con gatos, ¿ya? Así que es necesario normalmente en la consulta y en las casas, cuando uno va a un domicilio, usa el spray. El difusor de enchufe se utiliza en el sector de hospital o se utiliza en la sala de espera o en las casas, ¿ya? Pero para el manejo del médico veterinario que va atendiendo los gatos, se utiliza más el spray. Y las 3 marcas tienen formato spray enchufable, las 3. Ahora, no se le aplica directo encima al gato, se aplica al ambiente, por ejemplo, a la mesa de consulta antes de que el gato se apoye,
a la pesa antes de pesar al gato, pero no se le echa encima al gato. Me voy a aprovechar de esa pregunta para recordar que por ningún motivo se utiliza hierba gatera. La hierba gatera es en las casas. La hierba gatera puede ser en el albergue, puede ser en un hotel. La hierba gatera es un estimulante. Yo no quiero un gato hiperestimulado en la consulta, que si tiene un carácter agresivo se va a volver peor. Es una Red Bull. La hierba gatera es una maravilla para los gatos que tienen receptores a la nepetalactona, que es el 40% de la población de gatos del mundo solamente que tiene receptores, pero no es para trabajar en las consultas. No está bien cuando la gente trae al gatito a la veterinaria con la jaula dentro llena de catnip. Eso no se hace, se tiene que usar otro tipo de elemento porque queremos un gato relajado, sin adrenalina alta, sin estrés. ¿Bien? Respecto a el cambio de comedero en un gato adulto, la publicación del Journal de Medicina Felina y Cirugía del 2017 entrega una pauta de cómo acostumbrar al gato adulto. Te puedo resumir que siempre debe estar presente en un principio la forma de comer siempre y la forma de y va a haber que ir explorando y por eso los económicos limitados se parte con hechizos en casa, con comederos puzzle caseros. ¿Para qué? Para ir acostumbrando al gatito y darnos cuenta qué le es mejor. Y si el gato es asustadizo, de esos gatos que si llegan visitas se esconden, que si llega la bomba de bomberos se esconde, la sirena de incendio, etcétera, no le conviene un comedero móvil, porque cuando se mueva en el piso va a hacer un ruido, un chasquido, un raspado, y eso lo va a asustar. Entonces se parte con estacionarios y hay que ir probando lentamente y cada vez tener menos disponibles el comedero tradicional y tener más disponible el comedero puzzle, y esto se va haciendo en una transición discreta y lenta y respetando las preferencias de esos gatitos. ¿Bien? Debemos evitar las 3 emociones negativas que dan sufrimiento mental al gato: el dolor, el miedo, ansiedad y el diestrés. El dolor obviamente gatillado por daño tisular es fácil de detectar, pero la Doctora, aquí nos comenta Constanza Gervera y María Vázquez que se cortó un poco el audio en esto último que estaba mencionando, así que si puede hacer una pequeña repetición con de todo la gusto. parte del estrés, de los tres emociones. Habíamos conversado que el concepto de calidad de vida ya está aplicado en el gato como en otras especies y se relaciona a la afectividad, las emociones, la percepción ambiental y la experiencia de cada gato en particular. Y las emociones negativas que se deben evitar en los gatos es el dolor, que eso tiene que ver con situaciones orgánicas, ¿cierto? Incluyendo el dolor crónico, y eso nosotros lo debemos saber manejar. Con el miedo y ansiedad, que lo manejamos cumpliendo los 5 pilares del bienestar animal. Y el diestrés. ¿Qué es el diestrés? Es lo que ocurre cuando el ambiente es impredecible para el gato. Y acá tenemos que recordar que el 50% de los gatos de más de 15 años tiene disfunción cognitiva senil. A los 12 años ya el 30%. Y en ellos el ambiente de siempre, su casa, puede volverse un poco impredecible, como pasa en las personas con disfunción senil, con Alzheimer, con demencia. Entonces debemos tener cuidado con el gato super senior en el manejo de su ambiente. Las emociones positivas que dan bienestar son la conducta entonces de juego y exploración, la conducta filiativa, que es el allogrooming y el allorubbing, tener confort para actividades prioritarias. Si el gatito está añoso y tiene artrosis, no le voy a poner un castillo de 3 niveles de 3 metros. Vamos a buscar algo más apropiado para él. Y facilitar la orientación táctil y olfativa en esta tercera edad, que es una gran edad del gato llamada super senior. Recordemos que debemos respetar al gato con sus diferencias, al tutor del gato que pone su confianza en nosotros para manejarlo. Debemos respetar nuestra profesión trabajando con probidad, trabajando con actualización, con seriedad,
utilizando medicina en evidencia. Y justamente el respetar esas diferencias nos enriquece, porque nos une finalmente el convivir y respetar las diferencias. ¿Bien? Entonces me despido, atenta a todas las preguntas que quieran hacer, por supuesto, y dejo en sus manos, ¿cierto?, al equipo de Animal Care para que vea las últimas preguntas y vean los últimos conceptos. Y yo por mi parte voy a poner la cámara un ratito. Ahí vamos a poner la cámara, eso, para que vean que sí estoy, no me he escondido. Y para despedirme de todos, agradecerles su participación, invitarlos a hacer más preguntas antes que nos desconectemos. Y también les quiero comentar que le avisen a sus colegas de la zona sur que no pudieron estar presentes en esta conferencia, que si conversan con las personas de Animal Care y se van inscribiendo y se junta una cantidad como la de ahora, de 38, 30 asistentes, vamos a repetir en vivo esta misma conferencia. Así que si ustedes consideran que puede ser de interés para colegas que se la perdieron, que por favor escriban en el Instagram o en la página web de Animal Care y empiecen a anotarse para que estemos juntos en una futura ocasión conversando este tema. Bien, muchas gracias. Dejamos, ¿cierto? Muchas gracias, doctora. Ya Muchas gracias. tenemos hay varias preguntas. Voy a comenzar con la de César Guzmán. Dice, doctora, ¿qué tipo de comedero recomienda para un gato indoor que pasa el día solo por razones de trabajo de sus tutores? Bueno, esa es una de las principales razones para tener comederos puzzles, cualquiera, del que usted quiera. Depende de la personalidad del gato si se va a adaptar rápido o no a uno móvil. Pero comedero puzzle, comedero interactivo, no un plato, no un pocillo estacionario, de ninguna manera. Acá tenemos también la consulta de Richard Valenzuela. Dice, ¿qué libro o estudios recomienda para aprender más sobre neurotransmisores o monoaminas positivas que se deberían estimular en los felinos? Mira, yo la mayoría de lo que estoy sacando para mis charlas, y lo hago por recomendación de la doctora Susan Little, cuando empezamos a trabajar juntas en distintos congresos y ella da las charlas en inglés y yo en español, principalmente están en las referencias bibliográficas de estas publicaciones del Journal de Medicina Felina y del Journal de Enfermería también de Technician. En las referencias bibliográficas, si uno va viendo paper por paper, en todos ellos sale muy buena información. Ahora, para medicina humana están totalmente segregados en los libros de psiquiatría. La mayoría de los libros de conducta felina, de etología, son más clínicos que fisiopatológicos. Si bien te puedo recomendar a ojos cerrados la literatura del doctor Javier Manteca, español, que es un referente internacional en conducta, y él le gusta mucho el tema gatuno y ha trabajado mucho en gatos con agresividad y gatos geriátricos y problemas de conducta, y también tiene muy buena base fisiopatológica asociado a sus escritos de clínica de etología, ¿ya? Pero si tú vas bajando los papers y luego buscando las referencias bibliográficas una por una para ir sacando más papers, ahí sale mucha información, mucha información. Ya, acá consulta Ana Gabriela. Dice, bueno, muchas gracias por su charla. Hay muchos agradecimientos, doctora, por toda la presentación que ha hecho. Dice, quería consultarle qué opina de los collares con cascabeles. Generalmente los recomendamos a gatos indoor para evitar depredación de fauna. Y la consulta de Pablo Gómez, como veterinario etólogo, dice, me resultó muy interesante y maravilloso esos temas. Ah, qué amable, Pablo, Y muchas más. gracias. Ya, veamos. Respecto a los collares, me parece que de alguna manera o se leyó mal la pregunta o quedó mal escrita. Los collares con cascabeles normalmente se utilizan en los gatos outdoor, que son gatos que salen de los confines de su casa, no en los indoor, ¿ya? Ahora, no hay ninguna evidencia, ninguna, cero, de que el gato se estrese con un collar con cascabel, porque a veces eso la gente lo pregunta, que han escuchado que el cascabel le hace mal al gato. No, no es así.
y de hecho sabemos que hay países con una gran regulación de la tenencia de gatos justamente para proteger a la fauna. Bien, por ejemplo, en Australia es impensado tener un gato sin un cascabel si va a salir al patio, porque no es posible que capture reptiles o aves que están en peligro de extinción. Entonces, el uso del cascabel está bien, no tiene ningún inconveniente. Pero, nuevamente un pero, aunque una palabra que no me gusta usar mucho, pero en este caso va bien. Sin embargo, mejor vamos a cambiar la palabra. Sin embargo, no obstante, eh, el gato debe estar sociabilizado con el cascabel. ¿Qué significa eso? Que entre la segunda y séptima semana de vida, de alguna manera, sintió el sonido de un cascabel, se le compraron pelotitas que adentro traen cascabeles. No podemos a un gato de 7 años ponerle un collar con cascabel, porque eso no puede ser más estresante, es como ponerle ropa. Yo cometí ese error. En el Congreso de Veterinario de León le compré unos disfraces fabulosos a mis dos gatos, venía tan orgullosa y se los puse y quedaron petrificados. Y la gata se fue de lado así, poink, y quedó patas para arriba, como si estuviera tiesa, y no se movió como en 12 minutos y estaban aterrados. Claro, culpa mía. Yo nunca los sociabilicé con ropa. ¿Cómo se me ocurre ponerle ropa cuando son adultos? Entonces, evidentemente, en un gato sociabilizado anda muy bien un cascabel y está perfecto porque debemos cuidar que nuestros gatos no accedan a fauna silvestre y no solamente por el compromiso que tenemos con la biodiversidad y el cuidado de esas especies, sino también por la enorme cantidad de infecciones que se transmiten entre animales. Recuerden que en Chile son cada vez más los casos de platinosomiasis y la gente no entiende que los gatos no pueden capturar y morder una lagartija o no pueden meterse a estas piscinas o piletas, por ejemplo, que hay en algunas casas o en restaurantes chinos donde están estos peces ornamentales. De pronto los gatos que son outdoor, muertos de hambre, capturan uno de esos peces, como capturan una lagartija, y les da platinosomiasis hepática gravísimo. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. Es uno de los parásitos más comunes del gato outdoor y sabemos que en Chile está muy subdiagnosticado. ¿Mm? Acá, doctora Natalia Burto consulta respecto de los premios, si es posible utilizarlos en consulta, por ejemplo, los chaochuru, si los considera recomendables, además del uso de feromonas. Eh, Cuando un gato es relativamente bien sociabilizado y es un gato que se entretiene en la consulta, que anda olfateando, que quiere solito subirse a la pesa, y es un gato, por ejemplo, pequeño y sabemos que a veces se mueven y cuesta vacunarlos en las extremidades, sí, sí se ocupan ese tipo de premios de golosinas, pero ojo, si es un gato con sensibilidad alimentaria, y le van a dar una golosina y los 3 días siguientes el gato va a estar con una diarrea endemoniada en su casa, eso anda mal. Por eso hay que ser cuidadosos, conocer al paciente, siempre pedir la autorización del cliente, pero está indicado dentro de los manejos cat friendly distraer al gatito con algo rico o de olor intenso mientras ustedes hacen una maniobra, no hay ningún inconveniente. De hecho, el plato Stress Away también sirve para eso. Acá Francisca Reyes nos consulta si puede explicar más en detalle el tema del 1+1 de los platos de comida, agua y juguete. ¿Qué pasa si más de un gato comen del mismo plato a pesar de tener la cantidad necesaria de implementos? Ah, ya, entendí para dónde va la pregunta. Ya. Mentalmente, el gato debe siempre sentir que tiene 2 recursos disponibles para algo. Segundo punto, ese fue el primer punto. Segundo punto, los gatos cuando viven juntos en comunidad se suelen imitar. Cuando uno va a comer, todos quieren ir a comer. Cuando uno va a ir al baño, quieren ir todos al baño. Entonces, cada gato siempre debe tener la posibilidad de elegir entre 2 opciones. Por ejemplo, yo que tengo 2 gatos y 3 cajas de arena, hay días completos en que hay una que no ocupan y de pronto les da con una sola y usan los dos una pura caja. Y de pronto hacen orina en una, fecas en otra, da lo mismo. Lo importante es que para la salud mental ellos deben saber que hay 2 cajas disponibles. Cosa que si uno va al baño y el otro quiere ir al baño, los dos van a tener 2 posibilidades de elegir. De eso se trata. Entonces, si tú tienes 2 gatos y 3 comederos, no importa si usan todos
un día el mismo comedero, de pronto uno come por allá y el otro por acá, no importa. Es el hecho de tener los 3 comederos lo que le da bienestar emocional al gato. El saber que tiene recursos disponibles y la posibilidad de cambiar de opinión. Está que va a comer a este y de pronto se cambia al otro. Lo mismo con el bebedero, lo mismo con el rascador de uñas, el escondite, el lugar de altura, el castillo. Todo debe ser 1 por gato más 1. Ya, doctora Francisca Barría dice, cuando el gato llega a la clínica, ¿cuál es la manera correcta de sacarlo de la caja transportadora y cómo debería estar ambientado el box de consulta? Además de evitar el color blanco de las paredes y evitar la mesa metálica. Muchas gracias de antemano. Sí, eso está publicado 2011, 2012 y 2013 en el Journal, donde justamente sale el manejo cat-friendly nursing y cat-friendly handling, ¿ya? Es decir, manipulación amistosa y manipulación de enfermería amistosa para el gato. En general, las consultas son pequeñas, sin ventanas, donde el gato mira al horizonte, que son las paredes, no deben ser de colores claros, ni brillantes, ni baldosas. Da lo mismo si el techo o el piso es blanco, no es el tema son las paredes. La pesa debe ser con canasto o con hendidura, tiene que haber siempre disponible F3. Si la mesa es de metal, debe estar siempre cubierta con las mismas ropas o cosas que trae el cliente o lo que nosotros tengamos, goma eva, toallas, frazadas. Eso es lo principal. No debe tener luces potentes, no, la puerta debe ser que no genere portazos. El dispensador de papel ojalá no exista, porque el dispensador de papel genera un ruido que en la casa el gato no escucha. Entonces, cuando ustedes sacan papel de un dispensador suena desagradable. Todas esas cositas van a ser propicias para el gato. Y cuando vayamos conociendo más gatos sociabilizados y encantadores y simpáticos, mientras conversamos con el tutor en la anamnesis o en las indicaciones, el gato puede andar suelto en la consulta, por lo tanto no debe haber zonas peligrosas, zonas con cables, zonas donde se corte o se hiera, zonas de escape, y ojalá hayan tarimas, cosa que el gato si quiere empezar a subir y a escalar las paredes lo pueda hacer. Muchas gracias, doctora. Aquí Paulina Cáceres consulta. Doctora, la mayoría no indica el cascabel por un tema que podría generar problemas auditivos. ¿Es correcto eso que se piensa? Y No, la pregunta de Viviana Monsalve, de cuántas veces al día es recomendable que coman los gatos. ya. Respecto al cascabel, la medicina basada en evidencia de que daña el oído es 4, es 0, no sirve para nada. Acuérdense que medicina basada en evidencia grado 4 vale nada, 0. No tiene ninguna evidencia en buenas formas, ¿ya? Así que no es correcto que daña el oído. Ahora, un gato que no está sociabilizado con el sonido del cascabel, claro que le va a molestar ese sonido, ¿cierto? Es como cuando alguien no sé, vive en la montaña y llega a Santiago y lo alojan en el centro, en un hotel del centro. No va a dormir nada esa persona, va a sentir todos los autos, todo, etcétera, porque no está acostumbrado a esos sonidos. Pero si el gato está sociabilizado con el cascabel, no pasa nada y no le daña ni la cóclea, ni le satura los receptores, no pasa nada. Ya, la otra pregunta era, perdí, ¿cuál era la otra? ¿Me la La otra repite? pregunta es de Viviana Monsalve, que consulta. ¿Cuántas veces al día es recomendable que coman los gatos? Estaba tomando nota de las preguntas y esa no la anoté. Los gatos en forma natural consumen alimentos de 18 a 21 veces al día, la mayoría de ellas en la noche. Son muy pequeñas porciones. Entonces, el comedero antivoracidad interactivo hace eso, porque el gato se va a demorar, va a comer unos pocos granitos o va a languetear en el stress away, el bol del alimento enlatado, y luego se cansa, se aburre, va a hacer otra cosa y luego vuelve a comer. Eso es un gato normal, etológicamente, come muchas veces al día pequeñas porciones. Lamentablemente algunos gatos tienen vicios de alimentación y uno les sirve un plato lleno y se lo comen de una, como si mañana nunca más hubiera comida. Nuevamente son gatos que tuvieron carencias nutricionales en la etapa de sociabilización. Entonces comen como si mañana no hubiera más alimento en el mundo. En esos gatitos es con mayor razón, debe siempre usarse un comedero puzzle y se deben racionar
la dieta. Uno no le puede servir en la mañana al gato y dejarle hasta el otro día la comida, no, va a tener que racionar. Pero los gatos comen 18 a 21 veces al día. Bueno, doctora Lina, muchas gracias. Por el momento veo que no hay más preguntas. Gracias Eh, a a- todos. si quiere darle unas palabras de despedida a los asistentes. Muchas gracias a todos por sus lindas preguntas, por estar conmigo hasta tan tarde, a los 39 asistentes. Han sido todos muy cariñosos, les agradezco un montón y déjenme ver que aquí justamente, no, bueno, y agradecer por supuesto a toda Animal Care y a Carolina, que es nuestra anfitriona, que ha funcionado fantástico, ¿cierto? Muchas gracias. Eh, Así que nos vemos para la próxima. Hay varias conferencias de Animal Care relacionadas con gatitos, así que espero que estén interesados y los dejo con Carolina. Yo voy a cortar mi audio y mi cámara. Besitos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por haber sido parte de este gran encuentro de aprendizaje junto a Animal Care Wellness Solutions y la doctora Lina Sant, dedicada a la medicina felina. Como la doctora les comentaba, los invitamos a consultar sobre las fechas y temas que se presentarán en este ciclo de charlas online. Directamente lo pueden hacer con nuestra área de ventas, que ellos son los que, gracias a ellos, conseguimos que esta gran convocatoria, así que equipo de ventas se pasaron y bueno, consulten directamente y nos encontramos en una nueva charla en una próxima fecha. Muchas gracias. Adiós.